Mi madre siempre busca humillarme frente a su familia porque me parezco a mi padre, pero ahora que conozco que ella engañó y maltrató a mi padre durante años, planeo revelarlo durante la gran cena familiar de Año Nuevo. Como deseo ver quién será humillada esta vez. Desde que tengo memoria, siempre fui la que no encajaba del todo en la familia, la pieza incómoda en las reuniones, la que parecía más un obstáculo que un invitado deseado. No es que fuera tímida o callada, al contrario, aprendí desde muy pequeña a defenderme como podía, pero las palabras de mi madre siempre eran más afiladas que las mías. Especialmente cuando se trataba de compararme con mi padre. Durante años creí su versión sobre él, que había sido un cobarde, un irresponsable incapaz de asumir la paternidad, y que, por miedo a las obligaciones familiares, decidió huir dejándonos solas. En ese entonces, mientras yo crecía, ella jamás perdió oportunidad para recordarme cuánto me parecía a él físicamente y en carácter. Como si cada similitud entre ambos fuera una especie de defecto imperdonable que debía cargar en silencio. Lo peor era cuando lo hacía frente a toda la familia en aquellas reuniones interminables de domingo, cuando mis tíos, primos y abuelos se quedaban callados mirando hacia sus platos, incómodos, pero incapaces de intervenir. Yo, a pesar de todo, aprendí a sonreír para no darle más poder, aunque por dentro cada palabra me quemara como ácido. Las cosas cambiaron cuando cumplí 19 años. Estábamos remodelando la casa y limpiando el ático cuando encontré una caja vieja, escondida tras unas cajas más nuevas llenas de adornos navideños que mamá nunca usaba, pero que se negaba a tirar porque según ella tenían valor sentimental. Aquella caja, sin embargo, estaba cubierta de polvo y olvidada desde hacía mucho. Al abrirla descubrí algo que cambiaría para siempre la forma en que veía a mi madre y a toda mi vida, cartas viejas escritas por ella, fotografías que nunca había visto antes. Incluso algunos correos impresos donde ella intercambiaba mensajes con personas desconocidas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en la garganta mientras revisaba cada hoja, incrédula, como si estuviera leyendo la vida de alguien más. Allí estaba la verdadera historia de mis padres, escrita con la letra clara y firme de mi madre, detallando cada traición, cada manipulación, cada vez que ella se había burlado de mi padre a sus espaldas. No era él quien la había abandonado, al contrario, él había luchado durante años para mantener la relación, soportando en silencio humillaciones y abusos emocionales constantes, incluso físicos, que ella misma detallaba con un frío cinismo. Cada carta revelaba una nueva mentira que yo había creído ciegamente durante años, mientras que las fotos mostraban a mi padre con heridas evidentes que ella misma, en una anotación al reverso, había calificado como accidentes domésticos. Me sentía como si estuviera leyendo la historia de un crimen emocional que había destruido la vida de mi padre y arruinado mi infancia, todo orquestado por la persona en quien más confiaba. Durante días no pude dormir bien, sentía rabia, dolor, confusión y una profunda tristeza al darme cuenta del daño irreparable que ella había causado. En secreto comencé a investigar más, buscando indicios de dónde estaba mi padre ahora, cómo había seguido con su vida, si alguna vez había tratado de contactarme después de irse. Fue ahí cuando me di cuenta de que él había enviado muchas cartas a mi antigua dirección, cartas que nunca llegaron a mis manos porque mi madre las interceptaba, cartas en las que me pedía perdón por haberse ido. Que deseaba verme, que nunca me había olvidado. Me sentía enferma solo de pensar que durante años él había intentado acercarse y mi madre había hecho todo para alejarlo definitivamente de mí, incluso inventando mentiras crueles sobre su carácter y sus intenciones. Decidí que eso no podía quedar así, que si mi madre había disfrutado durante años humillándome públicamente, sería justo y necesario que experimentara lo mismo, pero multiplicado por 1000. En el lugar y momento donde más daño pudiera hacerle. Cada año, la gran cena familiar de Año Nuevo era organizada en casa de mi abuela materna, una casona vieja pero cómoda en las afueras de Houston, Texas. Toda la familia asistía religiosamente y aunque la mayoría no tenía una relación cercana conmigo, eran expertos en murmurar y criticar, disfrutando en secreto del drama ajeno. Sabía que si había un momento y un lugar donde podía desenmascarar a mi madre frente a todos, era justo esa reunión anual. Donde cada gesto y palabra quedaban grabados en la memoria familiar como si fueran cicatrices imborrables.
Comencé a planear cada detalle con paciencia, con cautela, asegurándome de tener pruebas suficientes para que nadie pudiera dudar de mi versión. Cada carta que había encontrado sería digitalizada, cada foto cuidadosamente escaneada, cada correo electrónico guardado en copias que serían imposibles de refutar. Si algo había aprendido de mi madre era precisamente la importancia de actuar con astucia y determinación cuando uno quiere destruir a alguien de manera definitiva. Los meses que siguieron a aquel descubrimiento fueron una constante preparación para el día que esperaba con ansiedad casi obsesiva. Ensayaba en mi mente cómo sería la escena, podía imaginar la cara de mi madre cuando viera sus propios correos exhibidos, cuando escuchara las palabras que ella misma había escrito contra mi padre. Cuando todos los miembros de la familia supieran finalmente quién era ella realmente detrás de su sonrisa dulce y falsa. Lo imaginaba una y otra vez, perfeccionando mentalmente cada paso que daría, cada frase que pronunciaría, cada detalle que revelaría frente a todos. No sentía ni un ápice de remordimiento o culpa, al contrario, sentía que finalmente estaba haciendo justicia, no solo para mi padre, sino para mí misma. Porque no había sido justo crecer creyendo que yo era producto de un cobarde cuando en realidad era hija de un hombre que había resistido mucho más de lo imaginable solo por mantenerme cerca. Así fue como nació mi plan de venganza, con el dolor convertido en coraje y el deseo ardiente de equilibrar las cuentas con la persona que, más que nadie, había intentado hundirme durante toda mi vida. Esperé pacientemente mientras los días pasaban, fingiendo que nada había cambiado, sonriendo en las reuniones, actuando como si cada insulto disfrazado fuera solo otra broma inofensiva. Pero mientras tanto, mi venganza silenciosa ya estaba en marcha, y yo estaba segura de que cuando finalmente llegara la noche de Año Nuevo, todos sabrían la verdad, y por primera vez, sería ella, no yo, quien sentiría la verdadera humillación. Actualización 1. Habían pasado casi 2 meses desde aquel día en que descubrí la verdad sobre mi madre, y aunque traté de mantener la normalidad fingiendo indiferencia frente a ella, por dentro sentía que cada minuto se convertía en una eternidad insoportable. Vivía 2 vidas paralelas. Por un lado, sonreía con calma aparente en cada desayuno y cena familiar mientras mamá seguía su ritual cotidiano de criticar cada cosa que hacía. Por el otro, pasaba las noches en mi habitación, analizando meticulosamente las cartas y documentos, memorizando fechas, nombres, lugares y circunstancias. Consciente de que una sola equivocación en mi relato podría derrumbar todo mi plan. Mi determinación solo se había incrementado desde que conocí la verdad, pero necesitaba más información, una perspectiva más clara y profunda de alguien que hubiese vivido la historia desde el otro lado. Alguien capaz de confirmar cada línea escrita por mamá en aquellas cartas tan perturbadoras. Fue entonces cuando decidí localizar a mi padre. Él había desaparecido completamente de mi vida desde hacía 10 años, y aunque su nombre siempre había estado presente en mis recuerdos, en realidad nunca había tratado de buscarlo. Sobre todo porque creí durante años la mentira más grande que mi madre se había encargado de sembrar en mi mente, que él simplemente no tenía interés en mí. Ahora, al saber que era falso, me encontraba determinada a encontrarlo para obtener su versión de todo, para escucharlo directamente y no a través de palabras impresas en viejos papeles ocultos en una caja polvorienta. La búsqueda comenzó siendo difícil, ya que todo lo que tenía era una dirección antigua en San Diego, California, que figuraba en un sobreviejo en el fondo de la caja. Sin embargo, la urgencia por conocerlo era tan intensa que no escatimé esfuerzos. Pasé semanas enteras revisando registros en línea, perfiles en redes sociales, directorios telefónicos y todo recurso posible hasta que finalmente di con un número que parecía prometedor. Marqué el teléfono una tarde fría de noviembre, con los nervios tan alterados que sentía mis manos temblar sin control mientras esperaba escuchar del otro lado la voz de alguien desconocido. El timbre sonó tantas veces que casi colgué, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción, pero justo antes de abandonar por completo la llamada, una voz masculina y ligeramente temblorosa respondió preguntando quién llamaba. Cuando mencioné su nombre completo y pregunté si era él, hubo un silencio largo, demasiado largo, tan cargado de emociones contenidas que sentí una presión casi insoportable en el pecho. Su respuesta fue lenta y dubitativa, pero finalmente afirmó ser él, con la voz quebrada por la incertidumbre y quizás por la sorpresa de escuchar la mía.
Cuando mencioné mi nombre y dije claramente soy tu hija, pude percibir cómo su respiración se entrecortó al otro lado de la línea, un suspiro pesado seguido de un susurro apenas audible de incredulidad. Le aseguré que no llamaba para reclamarle nada, que ya sabía la verdad y solo quería escucharlo a él, entender su versión y saber qué había pasado realmente. En ese instante, él comenzó a hablar con una voz entrecortada por la emoción y el nerviosismo, pidiéndome disculpas repetidamente por algo que ahora yo entendía no era su culpa. Me explicó cómo fueron esos años junto a mi madre, cómo todo había comenzado con discusiones leves que luego escalaron rápidamente hasta convertirse en humillaciones constantes, manipulaciones emocionales e incluso agresiones físicas que él soportó durante años por miedo a perderme. Contó cómo intentó dejar la relación varias veces, pero ella siempre lograba hacerlo sentir culpable, amenazándolo con que jamás volvería a verme y que se encargaría de destruir su vida completamente si se atrevía a dejarla. Al escucharlo, sentí como cada palabra se clavaba como un puñal en mi pecho, revelando más claramente el rostro oculto de la mujer que me había criado, confirmando cada una de las cosas horribles que había leído en las cartas. Me relató el día en que finalmente decidió irse, después de una discusión violenta donde ella lo amenazó con llamar a la policía y denunciarlo falsamente por violencia doméstica si intentaba llevarme con él. Aquella amenaza, acompañada por las pruebas falsas que mamá ya había preparado, fue lo que finalmente rompió su espíritu y lo obligó a alejarse. Mientras él hablaba, yo sentía cómo la imagen falsa que había construido de él se desmoronaba rápidamente, dejando expuesta la verdad. Mi padre había sido la víctima de la crueldad de mi madre y, aún así, él jamás había dejado de pensar en mí. Me confesó que durante años intentó contactarme enviando cartas y regalos en cada cumpleaños y Navidad, pero que siempre eran devueltos o simplemente nunca respondidos. Lo que lo hizo pensar que yo misma había decidido alejarme de él. Le aseguré con firmeza que jamás recibí nada, explicándole cómo mi madre había interceptado todo para alejarme deliberadamente de él. Escucharlo llorar al otro lado del teléfono me rompió el alma, pero también avivó aún más el fuego interno que tenía para desenmascarar a mi madre. Acordamos entonces que me enviaría todas las pruebas que aún conservaba, incluidos reportes médicos donde se documentaban sus heridas y agresiones. Los mensajes de texto antiguos guardados en un celular que aún conservaba como evidencia, y los documentos legales que mostraban cómo ella le arrebató todo a base de mentiras. Aquella llamada duró varias horas. Una conversación llena de lágrimas y confesiones que me dejaron emocionalmente agotada pero completamente convencida de que debía continuar adelante con el plan que había trazado cuidadosamente. Al terminar, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Por un lado, finalmente había escuchado a mi padre y comprendía la verdad completa, por el otro, el peso de esa verdad era insoportable. Cargado de rabia e impotencia por los años que habíamos perdido. Pero esa misma noche decidí transformar esas emociones en determinación absoluta, consciente de que no solo revelaría la verdad para vengarme de mi madre, sino también para hacer justicia a mi padre. Para devolverle la dignidad que le habían arrebatado injustamente. Durante las semanas siguientes, aguardé pacientemente la llegada del paquete con las pruebas. Al recibirlo, confirmé con satisfacción que contenía todo lo prometido, cartas viejas escritas por él, copias de informes médicos, mensajes incriminatorios impresos y hasta una copia del examen de ADN que él mismo se había realizado secretamente después de que mi madre insinuara cruelmente que yo podría no ser su hija. Al ver aquel resultado, una mezcla de dolor y satisfacción me recorrió por completo. Era su hija, siempre lo había sido, y mi madre lo había usado como arma para lastimarlo. Ahora, con todas estas pruebas en mis manos, sabía perfectamente que la venganza estaba completamente asegurada. El siguiente paso sería cuidadosamente planeado, y la cena de Año Nuevo sería el momento perfecto para que todos vieran finalmente el verdadero rostro de mi madre. Para que sintiera en carne propia la humillación que ella había infligido durante tanto tiempo. Cada pieza estaba finalmente en su lugar, y yo estaba lista para actuar. Actualización 2. Habían transcurrido varias semanas desde aquella conversación con mi padre, y el impacto emocional aún resonaba en mi interior. A medida que se acercaba diciembre, la sensación de inquietud y ansiedad aumentaba cada día más, pero también lo hacía la firmeza de mi propósito.
Tenía guardadas las pruebas que mi padre me había enviado cuidadosamente organizadas en una carpeta segura en mi computadora portátil, protegida con múltiples contraseñas que solo yo conocía. Y una copia física perfectamente escondida en mi habitación, en un lugar tan discreto que ni siquiera mi madre, con toda su habilidad para fisgonear, podría encontrarla jamás. Sabía que debía manejar con extrema cautela cada detalle, especialmente porque ella era astuta, manipuladora, y capaz de descubrir cualquier movimiento en falso si no actuaba con suficiente inteligencia y discreción. Por esa razón, me había dedicado con paciencia a planificar cada aspecto del desenlace que sucedería durante la cena familiar de Año Nuevo. Aprovechando la ocasión en que toda la familia estaría presente y nadie podría evitar enterarse de la verdad. En medio de toda aquella preparación, las reuniones familiares continuaron como siempre, aunque cada vez me resultaba más difícil fingir indiferencia frente a los ataques constantes de mi madre. Una tarde de sábado, aproximadamente 3 semanas antes de Navidad, mamá organizó una reunión improvisada con mis tíos y primos en nuestra casa. Según ella, era una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y pasar tiempo de calidad juntos, aunque yo sabía perfectamente que su verdadero objetivo era presumir cualquier éxito pequeño de mis primos frente a mí. Como si cada logro de ellos representara automáticamente un fracaso mío. Durante esa reunión, mientras todos estaban reunidos en el salón principal conversando sobre trivialidades, mi madre aprovechó un breve silencio para señalarme y comentar en voz alta que yo seguía sin rumbo claro en la vida. Recordando sarcásticamente que eso era obviamente culpa de los genes que heredé de mi padre. Todos rieron incómodamente ante el comentario, evitando mirarme directamente, mientras yo fingía una sonrisa amarga para no mostrar debilidad, aunque por dentro sentía la rabia hervir como lava ardiente. En aquel momento decidí ausentarme por unos minutos para evitar decir algo impulsivo que pudiera poner en riesgo mi plan. Me dirigí rápidamente hacia la cocina con la excusa de buscar algo para beber, tratando de calmar mis nervios. Mientras abría una botella de agua helada y respiraba profundamente, escuché como algunos familiares murmuraban desde el otro lado de la pared, confirmando con su cuchicheo cómplice lo que yo siempre había sospechado. Todos sabían exactamente lo que mi madre estaba haciendo, pero nadie jamás tuvo el valor suficiente para intervenir o defenderme. Aquello solo logró aumentar aún más mi determinación de que esta vez la humillación sería pública y definitiva, y que nadie podría ignorar la realidad cuando finalmente saliera a la luz. Regresé al salón con mi mejor cara de indiferencia y seguí soportando con aparente calma la incomodidad del resto de la reunión, sabiendo que cada segundo de tolerancia me acercaba más al momento perfecto para ejecutar mi venganza. Esa misma noche, después de que los invitados finalmente se fueron, decidí comenzar a organizar con meticulosidad las pruebas que tenía contra mi madre. Con paciencia absoluta digitalicé cada documento y fotografía, creando una presentación que pudiera exponer de manera clara y contundente todos los actos terribles que ella había cometido contra mi padre. La presentación incluía desde cartas manuscritas donde ella confesaba sus infidelidades y manipulaciones, hasta fotos donde eran evidentes las heridas físicas que había sufrido mi padre a causa de sus agresiones. Aseguré cada imagen con fechas y detalles precisos, preparando una narrativa coherente que ningún familiar podría ignorar o desmentir. Por último, añadí la grabación de voz que había hecho de mi conversación telefónica con mi padre, asegurándome de que sus palabras emocionadas fueran claramente audibles, revelando la sinceridad y el dolor detrás de cada revelación. Al terminar, guardé cuidadosamente la presentación en una memoria USB pequeña y discreta que planeaba llevar conmigo esa noche, además de tener múltiples copias respaldadas en distintas plataformas en la nube. En caso de que algo saliera mal. En los días siguientes, decidí además acercarme estratégicamente a algunos familiares que siempre habían tenido cierta influencia dentro del círculo familiar. Uno de ellos era mi primo Alex, quien tenía conocimientos avanzados en tecnología y siempre estaba dispuesto a participar en alguna travesura que involucrara algo emocionante o fuera de lo común. Decidí reunirme con él en un café discreto al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos ser vistos por la familia. Durante esa conversación, le expliqué con claridad y calma que necesitaba su ayuda para montar un proyector oculto en la sala principal de la casa de mi abuela durante la cena familiar. Inicialmente,
él se mostró escéptico y preguntó con curiosidad el propósito exacto de algo así, a lo que respondí simplemente que planeaba darles a todos una sorpresa inolvidable. Algo que cambiaría para siempre la manera en que la familia veía ciertas cosas. A pesar de su incertidumbre inicial, Alex aceptó finalmente ayudarme, motivado en parte por la generosa cantidad de dinero que le ofrecía a cambio, y en parte por la evidente emoción de participar en algo que prometía convertirse en un acontecimiento épico dentro de la historia familiar. Pasamos varios días siguientes ensayando y probando el funcionamiento del proyector en su departamento, asegurándonos de que la calidad del video y el audio fueran perfectas, y que no hubiera posibilidad alguna de fallo técnico. Cada noche que pasaba, yo revisaba cuidadosamente mi discurso mentalmente, seleccionando con precisión las palabras exactas que usaría para revelar la contraseña del archivo y cómo anunciaría claramente cada paso del video ante toda la familia. Sabía que la presentación debía ser breve, impactante y absolutamente irrefutable, algo que dejara a mi madre completamente expuesta y sin posibilidades de defenderse con mentiras o manipulaciones adicionales. La fecha se acercaba cada vez más rápido, y mientras mi madre continuaba con sus burlas y ataques diarios, mi paciencia y determinación solo aumentaban, alimentadas por la absoluta certeza de que finalmente tendría justicia por todos los años de dolor y humillación que había sufrido en silencio. Durante esas semanas finales previas a la reunión, observé cuidadosamente cada movimiento de mi madre, asegurándome de no revelar ningún indicio de mis planes. Respondía con indiferencia a sus provocaciones y me comportaba exactamente como ella esperaba que lo hiciera, frustrada pero resignada, incapaz de defenderme realmente. Ella jamás sospechó que detrás de mi fachada de resignación estaba preparando meticulosamente el golpe más duro que jamás recibiría. Y así, con todo perfectamente organizado y listo, esperé pacientemente a que llegara el día. Convencida plenamente de que por primera vez en mi vida sería ella quien sentiría la verdadera humillación y desesperación que tanto placer le había causado infligirme durante todos estos años. Actualización 3. La Navidad llegó rápidamente, trayendo consigo un ambiente pesado y asfixiante que cada año parecía empeorar un poco más. Aquella mañana fría y gris, me desperté sintiendo un nudo constante en la garganta, anticipando con hastío lo que me esperaba en las horas siguientes. Mi madre, como siempre, organizaba una cena pequeña en nuestra casa para la familia más cercana, y aunque en teoría debía ser un momento feliz y tranquilo, sabía perfectamente que en la práctica sería una ocasión más para soportar sus críticas disfrazadas de bromas y sus indirectas llenas de veneno. Desde temprano la casa se llenó con aromas de comida en preparación, sonidos de villancicos en la radio y un falso espíritu navideño que solo servía para ocultar el verdadero ambiente tóxico que había dentro de aquellas paredes. Mientras fingía ayudar con los preparativos en la cocina, mamá aprovechó la ocasión para recordarme varias veces lo afortunada que era por tener un techo sobre mi cabeza y comida sobre la mesa. Como si estos fueran regalos extraordinarios y no simplemente su obligación básica como madre. Cada comentario estaba cargado de una ironía apenas disimulada que me hacía apretar los dientes para no responderle bruscamente y revelar mis verdaderos sentimientos. Cuando finalmente llegaron mis tíos y primos, la cena transcurrió entre conversaciones triviales y comentarios superficiales, pero no pasó mucho tiempo antes de que mamá comenzara nuevamente con sus típicos ataques disfrazados. En medio de la comida, mientras todos hablaban animadamente sobre sus logros durante el año, mi madre fingió con una sonrisa cínica preguntarme frente a todos qué había hecho yo para contribuir a la familia últimamente. Todos los ojos se posaron sobre mí, esperando mi respuesta con curiosidad, algunos con incomodidad, pero nadie dijo nada para defenderme o cambiar el tema. Me quedé callada unos segundos, tratando de controlar mi reacción, y respondí de manera escueta y tranquila que había estado bastante ocupada trabajando en algo especial para Año Nuevo. Lo cual pareció divertirla más que otra cosa. Ella se rió burlonamente, y soltó una frase hiriente sobre que esperaba que mi gran proyecto no fuera otro fracaso más, al igual que mi padre. Todos en la mesa soltaron pequeñas risas incómodas, aunque bajaron rápidamente la mirada hacia sus platos, evitando mirarme directamente para no mostrar claramente que sabían lo incómoda y humillante que era la situación para mí.
Aquella noche, después de que todos se marcharon, subí a mi habitación y permanecí despierta durante horas revisando nuevamente mi plan. Verificando cada detalle hasta sentirme segura de que no existía posibilidad de fallo alguno. La fecha estaba muy cerca ahora y mi determinación era absoluta. Cada insulto que había soportado esa noche solo reforzaba aún más mi convicción de seguir adelante con la venganza. Durante esos días finales de diciembre, me concentré intensamente en asegurar la colaboración absoluta de mi primo Alex, quien resultó ser un aliado más entusiasta de lo que inicialmente pensé. Nos reunimos varias veces más para probar minuciosamente el proyector y asegurarnos de que todo funcionaría de manera impecable. Elegimos cuidadosamente dónde colocarlo, bajo una mesa decorativa que mi abuela tenía junto a la pared principal del salón, escondido entre adornos navideños para que nadie lo notara hasta que fuera demasiado tarde. Alex estaba completamente emocionado y fascinado con la idea de causar semejante impacto en la familia, especialmente porque también había sido testigo, aunque nunca directamente afectado, de la toxicidad constante de mi madre hacia mí. El día previo a la cena de Año Nuevo, mamá me llamó inesperadamente a su habitación, algo que rara vez hacía. Cuando entré, la encontré sentada frente al espejo, arreglándose cuidadosamente el cabello, con una sonrisa fría y calculadora reflejada en el cristal. Sin volverse, comenzó a hablar con tono casual, diciéndome que esperaba que en la cena familiar de mañana me comportara a la altura, pues estaba cansada de que yo le causara vergüenza constante frente a sus hermanos. Escuchar aquello, justo un día antes de la ejecución de mi plan, fue casi demasiado para mí. Pero respiré profundo y fingí aceptar mansamente sus palabras, prometiendo con calma que no la decepcionaría. Ella me observó brevemente por el espejo, como evaluando la sinceridad de mis palabras, y finalmente me despidió con un gesto desdeñoso. Salí de la habitación sintiendo que esa era la última gota, el último empujón necesario para decidir que no había vuelta atrás, que mi venganza no solo sería merecida sino absolutamente necesaria. Ese mismo día, por la tarde, decidí visitar el bakery cercano para encargar un pastel muy especial, que sería parte importante de mi sorpresa final. Había escogido cuidadosamente una fotografía antigua de mi madre con uno de sus amantes, una imagen comprometedora que había encontrado entre las cartas y documentos antiguos. Le expliqué discretamente al repostero lo que quería, y aunque inicialmente pareció confundido y sorprendido, aceptó sin muchas preguntas, posiblemente motivado más por el dinero que por cualquier otra razón. Acordamos que lo recogería la tarde siguiente, justo antes de ir a la casa de mi abuela. Además, encargué una taza decorada con una frase especialmente cruel que mi madre le había escrito a mi padre en una de sus cartas: no eres hombre suficiente para criar a mi hija. Sabía que esos detalles serían devastadores para ella, particularmente porque los vería frente a toda la familia, revelando con brutal claridad su verdadero carácter y sus mentiras. La noche previa a la cena, revisé por última vez todos los detalles, repasé mentalmente mi discurso, que había ensayado decenas de veces, asegurándome de que cada palabra fuera poderosa y memorable. Sentía una mezcla extraña de ansiedad y satisfacción anticipada, consciente de que estaba a punto de hacer algo que cambiaría para siempre mi relación con mi madre y con toda mi familia. Esa noche casi no dormí, la anticipación mantuvo mi mente alerta hasta altas horas de la madrugada, repasando cada escenario posible, asegurando mentalmente que todo estaba en su lugar. Finalmente, el agotamiento ganó la batalla, y me dormí brevemente con una sonrisa leve en los labios, convencida de que al día siguiente finalmente tendría la justicia que tanto había anhelado. Al despertar en la mañana del último día del año, sentí una energía renovada, un propósito claro y definido que me permitió enfrentar con calma y serenidad las últimas horas previas al evento. Mi madre pasó todo el día ocupada con los preparativos para la cena, sin sospechar siquiera lo que estaba por venir. Yo me aseguré de ayudar con lo necesario, manteniendo mi fachada de normalidad impecable, mientras por dentro contaba impacientemente los minutos que me separaban de la hora final. A medida que se acercaba la noche, recogí discretamente el pastel y la taza, asegurándome de esconderlos cuidadosamente en el auto antes de partir hacia la casa de mi abuela. Finalmente, llegó el momento de salir hacia allá, y mientras me subía al vehículo con mamá, sentí como mi corazón latía más fuerte que nunca.
Consciente de que estaba a punto de enfrentar la noche más importante de toda mi vida, la noche en que la justicia finalmente sería servida. Actualización 4. Llegamos a casa de mi abuela cuando la tarde ya había cedido su lugar a una noche fría y oscura, típica del invierno texano. El viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles cercanos parecieran susurrar secretos inquietantes entre sus ramas secas. Bajé del coche con cuidado, asegurándome de que el pastel decorado y la taza especial que había encargado estuvieran ocultos en la bolsa que llevaba conmigo. Mi madre caminaba unos pasos adelante, aparentemente segura de sí misma, saludando con esa sonrisa falsa y bien ensayada a los primeros familiares que ya estaban congregados en el salón principal. Ella, como siempre, era la reina absoluta de la noche, moviéndose con total dominio y control, mientras yo permanecía en la sombra, casi invisible. Esperando pacientemente el momento exacto para que mi presencia finalmente fuera inolvidable. Apenas crucé la puerta principal sentí como el calor de la casa contrastaba fuertemente con el frío exterior, una calidez artificial que no lograba aliviar en lo más mínimo el frío emocional que sentía dentro. Mi abuela, siempre amable pero distante conmigo, me saludó brevemente con un beso en la mejilla, pronunciando palabras cortas y educadas pero sin mostrar mayor interés en mi vida o lo que estuviera haciendo últimamente. El resto de los familiares me saludaron de manera similar, con pequeños gestos corteses, pero sin verdadera calidez o cercanía. Era como siempre había sido, un grupo de personas con vínculos de sangre que, en realidad, jamás se habían preocupado demasiado por mí o por lo que pudiera sentir. Respiré hondo y asumí nuevamente mi rol de la prima, sobrina y nieta indiferente, participando apenas en las conversaciones triviales sobre el clima, los planes para el próximo año y los logros profesionales de mis primos favoritos de mamá, quienes claramente disfrutaban de la atención exclusiva que recibían durante la velada. A medida que avanzaba la noche, los invitados comenzaron a sentarse en la gran mesa central del salón, decorada con velas, flores frescas y manteles blancos cuidadosamente colocados. La atmósfera estaba llena de risas y conversaciones superficiales, mientras los platos con comida caliente empezaban a ser distribuidos por mis tías, quienes siempre se encargaban de la organización de la cena. Mamá, sentada junto a mi abuela, tomó la palabra para brindar por el nuevo año que estaba por comenzar, aprovechando la ocasión para destacar, como de costumbre, los logros de mis primos y sobrinos más exitosos, mencionándolos uno por uno con elogios exagerados. Finalmente, al llegar a mí, sus palabras fueron breves y superficiales, limitándose a decir en tono irónico que esperaba que este año lograra finalmente encontrar mi rumbo. Algunos familiares rieron por lo bajo, otros simplemente bajaron la mirada incómodos. Yo sonreí, fingiendo indiferencia, aunque por dentro sentía cómo se acumulaba la rabia, lista para explotar en cualquier instante. Esperé pacientemente hasta que todos terminaran de comer y se sirvieran los primeros tragos para brindar por la llegada de la medianoche. Sabía que este era el momento ideal, cuando todos estaban relajados y un poco distraídos por el alcohol, para revelar lo que había preparado con tanto detalle. Mi primo Alex, sentado discretamente en una esquina, me hizo una señal disimulada indicando que todo estaba listo para activar el proyector. Lentamente me levanté, asegurándome de que todos notaran claramente mi movimiento, y me dirigí hacia la cabecera de la mesa donde mi madre estaba sentada cómodamente conversando con mi tía favorita. Ella me observó con extrañeza mientras avanzaba lentamente, como preguntándose qué estaba haciendo y por qué interrumpía la conversación. Sin pronunciar palabra alguna, saqué cuidadosamente la memoria USB que colgaba disimuladamente en mi cuello y la sostuve firmemente entre mis dedos, respirando profundo antes de comenzar a hablar con calma, pero con una seguridad absoluta que hizo que todos guardaran repentinamente silencio y posaran sus miradas sobre mí. Expliqué tranquilamente que tenía algo especial que compartir con todos ellos. Un video que había preparado cuidadosamente y que revelaría finalmente algunas verdades muy importantes que consideraba necesarias para comenzar el nuevo año sin secretos ni mentiras. Mi madre frunció el ceño, mostrando claramente una mezcla de confusión e incomodidad, mientras algunos familiares empezaban a murmurar curiosos entre sí. Sin perder más tiempo, le indiqué brevemente a Alex con un ligero movimiento de cabeza que activara el proyector. La luz del salón se apagó parcialmente y la pared principal frente a la mesa se iluminó con claridad,
revelando la imagen nítida y perfectamente enfocada de mi padre en pantalla. La expresión de sorpresa fue inmediata en todos los presentes, especialmente en mamá, cuya cara palideció visiblemente mientras el resto de la familia la miraba con ojos llenos de desconcierto y anticipación. El video comenzó con la voz emocionada y temblorosa de mi padre, relatando lentamente y con detalles precisos las circunstancias exactas que lo habían obligado a abandonar nuestra vida. Contó las humillaciones constantes, los engaños reiterados de mi madre y, especialmente, las agresiones físicas y emocionales que ella había ejercido sobre él durante años. Mientras hablaba, fui notando cómo algunos familiares miraban con incredulidad y horror a mi madre, quien ahora permanecía inmóvil en su silla, incapaz de decir palabra alguna. La tensión era palpable en cada rincón de la habitación, especialmente cuando en el video comenzaron a mostrarse claramente las fotografías con heridas evidentes en el rostro de mi padre, acompañadas por los mensajes escritos con la letra inconfundible de mamá donde admitía fríamente sus acciones y su total desprecio hacia él. Al llegar al punto culminante, revelé en voz alta la contraseña para acceder a la carpeta digital que contenía todas las pruebas adicionales que mi padre me había enviado, mencionando en tono firme el nombre del amante de mi madre junto a la fecha exacta de uno de sus encuentros. Casi de inmediato, varios familiares sacaron sus teléfonos para verificar personalmente lo que estaba diciendo, confirmando con sus propias miradas incrédulas la realidad de los documentos, mensajes y fotografías. En cuestión de segundos, el salón se llenó con exclamaciones de asombro, murmuraciones y hasta lágrimas silenciosas por parte de algunos. Mi madre, incapaz de soportar la humillación pública que ahora sufría, trató desesperadamente de negar las acusaciones con voz quebrada, acusándome entre sollozos de inventar mentiras para dañarla. Pero la evidencia era demasiado contundente, demasiado clara, demasiado impactante como para que nadie pudiera creerle. Fue entonces cuando coloqué lentamente sobre la mesa el pastel decorado con la comprometedora fotografía y la taza con aquella frase humillante que ella misma había escrito. Al ver ambos objetos claramente expuestos ante ella, mi madre rompió finalmente en llanto histérico, cubierta de vergüenza y desesperación. Mientras los familiares se levantaban lentamente de la mesa alejándose de ella con gestos evidentes de repulsión y decepción. En aquel momento, sentí una extraña paz recorrerme completamente, consciente de que finalmente había logrado justicia por todos los años de dolor y humillación que ella me había causado. Permanecí allí, en silencio, observando cómo la mujer que había arruinado mi infancia y la vida de mi padre finalmente enfrentaba las consecuencias de sus actos frente a toda su familia. La misma familia que durante tanto tiempo había preferido ignorar la verdad. Sabía perfectamente que después de aquella noche, absolutamente nada volvería a ser igual, pero estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Convencida plenamente de que aquella humillación pública había sido completamente justa y necesaria. Actualización 5. Habían pasado casi 3 meses desde aquella noche inolvidable, esa velada intensa y definitiva donde toda la verdad salió a la luz frente a la familia entera. Después de esa noche, las cosas cambiaron drásticamente, creando un ambiente extraño, incómodo y dividido dentro de la familia. Algunos miembros, especialmente aquellos que siempre se habían mantenido más distantes o que nunca habían tolerado demasiado a mi madre, comenzaron a buscarme discretamente para ofrecerme apoyo, expresando con sinceridad cuánto lamentaban no haber hecho nada para defenderme en todos esos años de abuso silencioso. Otros, en cambio, reaccionaron con frialdad o directamente con rechazo hacia mí, acusándome de haber humillado públicamente a mi madre y haber arruinado irremediablemente la reputación familiar. Era curioso cómo esas mismas personas jamás se preocuparon por intervenir cuando yo fui la víctima de las humillaciones, pero ahora parecían indignarse profundamente por la exposición pública de las verdades incómodas. A pesar de eso, yo mantenía mi postura con firmeza absoluta, segura de que había hecho lo correcto, aun cuando aquello significaba vivir con una tensión constante dentro del círculo familiar. Durante esos meses posteriores, mi madre trató desesperadamente de salvar su imagen, intentando desacreditarme frente a los demás mediante mensajes y llamadas en las que aseguraba que todo era una gran manipulación orquestada por mí, que todas las pruebas eran falsas y que yo había fabricado cada detalle para destruirla. Sin embargo,
El peso abrumador de las evidencias presentadas aquella noche y compartidas digitalmente entre los familiares era demasiado contundente como para que alguien pudiera creer realmente en sus explicaciones desesperadas. Lentamente, fue perdiendo la confianza de todos los que antes la admiraban o respetaban, convirtiéndose en una especie de paria social dentro del círculo familiar y de amigos cercanos. La situación se volvió tan insostenible para ella que, en apenas unas semanas, decidió mudarse abruptamente a la casa de una tía lejana en Laredo. Tratando inútilmente de escapar del rechazo generalizado y la vergüenza pública que ahora la perseguía día tras día. En cuanto a mi vida, los cambios fueron profundos y extrañamente positivos. Por primera vez en años, comencé a sentirme verdaderamente libre de la sombra tóxica que mi madre había proyectado siempre sobre mí. La casa, sin su presencia constante, se sentía más amplia, más tranquila y menos opresiva. Aunque el silencio era a veces abrumador, también traía consigo una paz inesperada que me permitía comenzar a pensar claramente sobre el futuro y mis propios objetivos. Decidí tomarme un tiempo para reorganizar mi vida, para definir qué quería realmente hacer con ella ahora que la persona que tanto daño me había causado ya no estaba cerca para sabotear mis decisiones. En medio de esa nueva realidad, algo más sucedió que transformó aún más profundamente mi vida. Recibí una invitación inesperada de mi padre para visitarlo en San Diego durante un fin de semana. Después de meditarlo durante algunos días, acepté la invitación con emoción contenida, consciente de que aquel encuentro representaba finalmente una oportunidad real para cerrar heridas abiertas durante demasiado tiempo. El viaje hacia California fue una experiencia extraña, llena de nerviosismo y expectativa. No sabía exactamente qué esperar del encuentro con él después de tantos años sin vernos, aunque nuestra conversación telefónica meses atrás había aliviado en gran medida muchas de mis dudas y temores. Cuando bajé del avión, él estaba esperándome pacientemente en la zona de llegadas, reconociéndome inmediatamente a pesar de los años de separación. El encuentro fue emocionalmente intenso, cargado de abrazos y lágrimas silenciosas que ambos tratábamos discretamente de contener. Durante esos primeros momentos sentí una mezcla increíblemente poderosa de tristeza, alivio, alegría y ansiedad, consciente del peso de todos los años que habíamos perdido injustamente. Sin embargo, rápidamente fuimos capaces de romper la tensión inicial, empezando a hablar con naturalidad y sinceridad absoluta sobre nuestras vidas, nuestros sentimientos y nuestras expectativas para el futuro. Durante esos días juntos en San Diego, tuvimos largas conversaciones caminando por las playas cálidas y tranquilas, compartiendo comidas en pequeños restaurantes locales y explorando la ciudad como turistas casuales. Descubrí con sorpresa y alegría que mi padre era una persona completamente distinta a la que mi madre había descrito durante toda mi infancia. Era tranquilo, amable y genuinamente interesado en conocerme como persona, en entender quién era yo realmente más allá del rencor y el dolor del pasado. En nuestras conversaciones, él se disculpaba constantemente por no haber encontrado la manera de protegerme mejor durante esos años difíciles, insistiendo una y otra vez en que debió haber luchado más para mantenerme cerca. Le aseguré con firmeza que la culpa no era suya, que él había sido víctima de circunstancias horribles, y que lo importante ahora era tratar de recuperar todo lo posible del tiempo que nos habían robado. Durante esos días juntos, también me contó detalles sobre cómo había reconstruido lentamente su vida después de irse, cómo había logrado recuperarse emocional y financieramente tras años de dificultades. A pesar de que nunca había dejado completamente atrás el trauma sufrido durante la relación con mi madre, era evidente que había alcanzado cierta paz y estabilidad en su vida actual. Algo que me inspiró profundamente a buscar lo mismo en la mía. Al despedirnos al final del fin de semana, ambos sentimos una profunda tristeza por separarnos nuevamente, pero también una sensación reconfortante de haber comenzado finalmente a reconstruir algo valioso. Algo que ambos merecíamos desesperadamente después de todo lo vivido. Al regresar a casa después de ese viaje, sentí como mi perspectiva sobre la vida había cambiado definitivamente. Ya no estaba sola en mi lucha por salir adelante, ahora tenía a mi padre nuevamente en mi vida, dispuesto a apoyarme y ayudarme en todo lo posible. Durante las semanas siguientes, mantuvimos comunicación constante, compartiendo pequeños detalles cotidianos de nuestras vidas, fortaleciendo poco a poco el vínculo entre ambos.
También aproveché este tiempo para replantearme claramente mis metas, decidiendo finalmente retomar mis estudios universitarios que había abandonado meses atrás debido a la presión constante y desalentadora de mi madre. Me inscribí nuevamente en la universidad local, esta vez decidida a estudiar psicología. Una carrera que sentía profundamente conectada a mis experiencias personales y que me permitiría ayudar a otras personas que hubieran pasado situaciones similares a la mía. Mientras tanto, en el ámbito familiar, las tensiones continuaron presentes, aunque poco a poco comenzaron a suavizarse. Algunos familiares cercanos, especialmente mi abuela, trataron de acercarse lentamente a mí, ofreciendo disculpas sinceras por su indiferencia pasada y admitiendo con cierta vergüenza su falta de intervención en los momentos en que más los había necesitado. Aunque sus disculpas no borraban completamente el dolor de lo vivido, las acepté como un gesto significativo de reparación y como un paso hacia la posibilidad de reconstruir relaciones más honestas y saludables en el futuro. Mi madre, por su parte, permaneció aislada y casi olvidada por el resto de la familia. Incapaz de aceptar plenamente la responsabilidad de sus actos y negándose rotundamente a ofrecer disculpas o siquiera reconocer su culpabilidad. Aunque aún recibía mensajes ocasionales llenos de reproches y acusaciones por parte de ella, había decidido no responderlos más. Consciente de que cualquier intento de comunicación era inútil y solo traería más dolor innecesario. Sabía que eventualmente llegaría el día en que tendríamos que volver a enfrentarnos cara a cara, pero mientras tanto prefería disfrutar plenamente de esta nueva etapa en mi vida. Consciente de que finalmente tenía la oportunidad de ser realmente feliz y libre de la sombra tóxica que tanto daño me había causado. Actualización final. Había transcurrido casi un año completo desde aquella dramática noche de Año Nuevo, aquella velada que se había convertido en el punto de quiebre más profundo y significativo en la historia de mi familia. En estos últimos meses, las heridas abiertas habían comenzado lentamente a cicatrizar, aunque algunas cicatrices permanecían visibles, recordando constantemente el pasado turbulento que habíamos vivido. Durante este tiempo, mi vida había tomado un rumbo completamente distinto al que había conocido hasta entonces, una dirección marcada por la tranquilidad, la estabilidad emocional y la posibilidad real de construir un futuro sólido y esperanzador. Los vínculos familiares, si bien aún no estaban totalmente reparados, se habían transformado en relaciones mucho más sinceras y auténticas, alejadas de la hipocresía y los silencios incómodos que habían dominado durante tantos años. Me encontraba rodeada por menos personas, sí, pero aquellas que permanecían en mi vida eran personas que realmente me valoraban, respetaban y apoyaban genuinamente. Mi relación con mi padre continuó fortaleciéndose durante estos meses, creciendo poco a poco gracias a llamadas telefónicas constantes, visitas frecuentes y largas conversaciones llenas de honestidad y respeto mutuo. Él había logrado reconstruir su vida en California, y aunque inicialmente habíamos decidido mantener cierta distancia geográfica para procesar lentamente todo lo sucedido, finalmente comencé a plantearme seriamente la posibilidad de mudarme definitivamente con él. Aquella idea se volvió cada vez más atractiva y realista, especialmente cuando me di cuenta de que, en la ciudad en la que crecí, seguían existiendo demasiados recuerdos dolorosos y demasiadas personas dispuestas a recordarme constantemente lo ocurrido. La oportunidad de comenzar desde cero en otro lugar, junto a la persona que realmente me había demostrado amor sincero, era algo que merecía considerar seriamente. Durante ese periodo de reflexión, recibí noticias ocasionales sobre mi madre a través de familiares lejanos, quienes mencionaban brevemente cómo ella seguía negándose rotundamente a reconocer sus errores, culpando a todos menos a sí misma por lo ocurrido. Según contaban, había perdido gran parte de sus amistades cercanas y prácticamente todos sus clientes en el negocio de bienes raíces que manejaba, debido a la reputación negativa que ahora la perseguía. Me enteré también de que había intentado contactar en repetidas ocasiones a algunos familiares, buscando desesperadamente apoyo y comprensión, pero casi todos la habían rechazado. Convencidos plenamente por la contundencia de las pruebas que había mostrado aquella noche inolvidable. Saber todo esto no me provocaba alegría, sino más bien una especie de tristeza resignada, tristeza porque nunca fue mi intención destruir completamente su vida, sino simplemente exponer la verdad y poner fin a su abuso constante.
Aún así, estaba plenamente consciente de que ella misma había creado esta situación con sus acciones y que ahora estaba viviendo las consecuencias directas de cada una de sus decisiones. Finalmente, después de varias semanas de cuidadosa consideración y largas conversaciones con mi padre, tomé la decisión definitiva de mudarme con él a San Diego. La noticia causó cierta conmoción en la familia cercana, especialmente en mi abuela, quien inicialmente expresó tristeza y preocupación por mi partida. Aunque al mismo tiempo reconocía que esta podría ser la mejor oportunidad para reconstruir mi vida lejos de recuerdos dolorosos. Antes de partir, organicé una pequeña reunión de despedida en la casa familiar, donde asistieron únicamente aquellos familiares que habían mostrado un genuino interés por mantener una relación honesta conmigo después de lo ocurrido. La reunión fue sencilla pero emotiva, llena de palabras sinceras de apoyo, disculpas tardías y promesas mutuas de mantenerse en contacto a pesar de la distancia. Al despedirme de mi abuela, sentí especialmente el peso emocional del momento, consciente de que estaba dejando atrás no solo un lugar, sino también una etapa completa de mi vida marcada por el dolor, el rechazo y la búsqueda constante de aceptación. Mi llegada a San Diego representó un cambio absoluto y radical en mi vida. La ciudad era luminosa, llena de vida y oportunidades que nunca antes había imaginado. Al principio, adaptarme a este nuevo entorno no fue fácil, especialmente después de tantos años viviendo bajo la sombra constante de mi madre y sus manipulaciones emocionales. Sin embargo, poco a poco comencé a acostumbrarme a esta nueva rutina, estableciendo amistades nuevas y saludables, retomando con entusiasmo mis estudios universitarios. Y especialmente disfrutando de la oportunidad de compartir cada día con mi padre. Él se convirtió rápidamente en mi mayor apoyo emocional, un compañero constante que siempre estaba dispuesto a escucharme, aconsejarme y ayudarme en cada desafío que surgiera en este nuevo camino. Juntos comenzamos a construir una relación fuerte, honesta y transparente, donde finalmente podía sentirme plenamente segura, aceptada y valorada. Al pasar el tiempo, noté cómo mi personalidad comenzó lentamente a cambiar, desarrollando una confianza y seguridad en mí misma que nunca antes había sentido. Las heridas emocionales del pasado, aunque aún presentes, dejaron de definirme o limitarme, transformándose en experiencias de vida que ahora podía enfrentar con madurez y resiliencia. Mi carrera universitaria en psicología avanzaba satisfactoriamente, permitiéndome descubrir no solo mi verdadera pasión profesional, sino también una manera efectiva de convertir todo lo vivido en herramientas valiosas para ayudar a otras personas en situaciones similares. Mi padre siempre estuvo presente para celebrar cada logro académico, cada paso positivo en esta nueva dirección, convirtiéndose en el testigo principal de cómo mi vida finalmente florecía lejos del ambiente tóxico en el que crecí. A medida que avanzaba el tiempo, algunas cosas en la familia comenzaron lentamente a recomponerse. Algunos familiares, incluidos algunos que habían mostrado indiferencia o rechazo inicialmente, comenzaron a acercarse gradualmente con intención sincera de reparar relaciones dañadas por años de silencio o incomodidad. Aunque estas reconciliaciones eran difíciles y a veces emocionalmente agotadoras, comprendí la importancia de aceptar disculpas sinceras y permitir que algunas heridas del pasado pudieran cerrarse definitivamente. Durante este proceso, mantuve siempre claro que mi decisión de vivir lejos no era negociable, aunque aceptaba plenamente la posibilidad de mantener vínculos familiares sanos y positivos desde la distancia. La comunicación con mi abuela y algunos primos cercanos mejoró notablemente, convirtiéndose en relaciones auténticas y honestas, libres finalmente de las apariencias y las falsedades que habían prevalecido durante demasiado tiempo. En cuanto a mi madre, jamás volvimos a tener contacto directo. Algunas veces me llegaron mensajes indirectos mencionando que había tratado varias veces de acercarse para pedir perdón, aunque siempre de manera ambigua y sin asumir plenamente su responsabilidad. Decidí conscientemente no responder a ninguno de estos acercamientos indirectos, convencida de que si alguna vez quisiera una verdadera reconciliación, tendría que ser ella quien se acercara directamente con humildad y honestidad absoluta. Sabía perfectamente que la posibilidad de esa reconciliación era incierta y remota, pero estaba en paz con esa realidad. Consciente de que la decisión final dependía exclusivamente de ella y de su capacidad para reconocer plenamente los errores cometidos. Al cumplirse un año exacto desde aquella noche decisiva,
Organicé con mi padre una pequeña cena íntima para celebrar lo lejos que ambos habíamos llegado emocionalmente y la manera en que nuestra relación se había transformado positivamente. Durante la cena, brindamos juntos por la valentía de enfrentar verdades difíciles, por el coraje de dejar atrás lo que nos lastimaba profundamente, y especialmente por el amor sincero que finalmente había logrado unirnos nuevamente después de tantos años separados injustamente. Esa noche comprendí plenamente que, aunque la venganza me había dado cierta justicia inmediata, la verdadera recompensa fue la oportunidad invaluable de reconstruir mi vida desde cero. Rodeada finalmente por personas que realmente me amaban, valoraban y respetaban tal como siempre había merecido.